Hola, soy José Ríos. Bienvenidos al video número 26 del curso de Estadística Matemática. Continuamos con el tema de regresión lineal simple. En este video ya vamos a iniciar lo correspondiente a inferencia estadística. Por inferencia estadística aquí me refiero a el diseño, la construcción de intervalos de confianza y de pruebas de hipótesis. Pero para ello es indispensable que se cumplan estos requisitos. Bien, aquí tenemos de nuevo el modelo matemático. Se supone que hay una ecuación de una recta por ahí, ¿sí? Diseñada o definida de esta manera. Bien, los requisitos indispensables para que se pueda hacer inferencia estadística son los siguientes. Se supone que epsilon, el error, es una variable aleatoria con distribución normal, con media cero y varianza constante sigma cuadrada. ¿Qué significa varianza constante? Significa lo siguiente. Para cualquier valor fijo de x que nosotros determinemos, el que sea, resulta que la varianza es la misma. La varianza en el valor de epsilon, la varianza es la misma. Eso significa varianza constante. Para cualquier valor de x que nosotros fijemos, la varianza del error es constante, es la misma, sigma cuadrada. Además, epsilon, los errores, son independientes entre sí. Entonces, epsilon es una variable aleatoria, de ahí el nombre de error aleatorio. Error aleatorio, es una variable aleatoria que tiene distribución normal, se supone que tiene distribución normal, tiene media cero y varianza constante sigma cuadrada. Además, son independientes entre sí. Vea usted, ese detalle es el que obliga, en consecuencia, a que y sea siempre una variable aleatoria. Porque esta parte que estamos indicando aquí, fijando el valor de x, esta parte que estamos indicando aquí es una constante. Entonces, la que es variable aleatoria es epsilon, el error. En consecuencia, el valor de y, pues siempre será variable aleatoria. De ahí el comentario que hicimos en el video anterior. Y, la variable de respuesta, siempre es variable aleatoria. X, la variable predictora, puede ser o puede no ser variable aleatoria. Bien, entonces, aquí vamos a reiterar nuevamente los requisitos que ya mencionamos, pero antes de eso vamos a hacer este comentario. No vamos a ver la demostración, nada más lo vamos a mencionar. Ya nosotros obtuvimos las fórmulas de los estimadores de beta sub 0 y de beta 1. Ya tenemos las fórmulas que obtuvimos ya en el video anterior. Bueno, se puede demostrar que esos estimadores que obtuvimos con el método de mínimos cuadrados. Y reitero, en el video anterior obtuvimos los estimadores puntuales de beta 0 y beta 1 con el método de mínimos cuadrados. Bueno, se puede demostrar que estas fórmulas, estos estimadores, son los mismos, son iguales que los que se obtienen usando el método de máxima verosimilitud. Se puede demostrar que los estimadores de mínimos cuadrados de las betas son los mismos, son iguales que se obtienen usando la máxima verosimilitud. Bien, reiteramos lo que ya mencionamos en el apoyo anterior. Para hacer inferencia estadística se requiere que se cumplan básicamente estos dos requisitos, 1 y 2. Primero, el error es una variable aleatoria con distribución normal, con media cero y varianza constante sigma cuadrada. Los valores de los epsilon, los errores aleatorios, son independientes entre sí. Y del requisito 1 y 2 se tiene el 3, se cumple la condición 3. Este es el modelo. Y vea usted que como epsilon es una variable aleatoria con distribución normal, media cero y varianza constante sigma cuadrada, en consecuencia, fijando el valor de x, en consecuencia el valor de y será una variable aleatoria. ¿Con qué distribución? Bueno, pues todo esto sería una constante. La variable es epsilon. Como epsilon es variable con distribución normal, pues entonces en consecuencia y será también una variable aleatoria con distribución normal. ¿Cuál será la media de y? Bueno, si calculamos el valor esperado de esto es constante, se reduce al valor esperado de epsilon, que es 0. Entonces el valor esperado de y será esta parte que estamos indicando aquí.
¿Y cuál será la varianza de y? Bueno, es la varianza de todo esto. Pero esta parte es constante, se reduce a la varianza de épsilon, y la varianza de épsilon es sigma cuadrada. Por lo tanto, la variable y, esta simbología significa y condicionado a x, o y dado x. Quiere decir que mantenemos fijo el valor de x, ya no cambia. El valor que pongamos aquí ya no cambia. Entonces, la distribución de y condicionado a x va a ser una distribución normal con media esta expresión, que es esta parte, y varianza sigma cuadrada. Entonces, y condicionado a un valor fijo de x será una variable aleatoria con esta distribución. Bien, estos son los requisitos que vamos a tener, que se van a cumplir para poder hacer inferencia estadística. Bien, en el video anterior ya obtuvimos los estimadores de beta 1 y beta 0. Vamos ahora a demostrar que esos estimadores son insesgados. Primer teorema, beta 1 gorrito es un estimador insesgado de beta 1. Quiere decir que el valor esperado de beta 1 gorrito es igual a beta 1. Vamos a demostrar esto. Bueno, calculamos el valor esperado de beta 1 gorrito, pero ya en el video anterior se demostró que beta 1 gorrito se puede expresar con esta combinación lineal de las y's. Es la sumatoria de unas constantes c sub i multiplicado por y. Entonces sería el valor esperado de esta sumatoria. Pero y sub i, el modelo matemático, es esta expresión que está aquí. Me quedaría el valor esperado de la suma de constantes c sub i que multiplica a esta expresión. Bien. Ahora, la constante c sub i va a multiplicar por cada uno de estos términos. Entonces me quedaría en esta parte, me quedaría beta sub 0 que multiplica por la sumatoria de constante i. Aquí me quedaría beta sub 1 que multiplica por la sumatoria de constante i por xi, sumatoria de c sub i por xi. Más, y aquí quedaría constante c sub i por epsilon i, la sumatoria de constante c sub i por epsilon i. Y al aplicar el valor esperado a todo eso, en esta primera parte quedaría beta sub 0 es constante por el valor esperado de la sumatoria de c sub i. Aquí beta sub 1 es constante, queda beta sub 1 por el valor esperado de la sumatoria de c sub i por xi. Más, aquí quedaría, la variable aleatoria es epsilon. Aquí quedaría sumatoria de constante i por el valor esperado de epsilon i. Muy bien. Al resolver estos valores esperados, observe usted lo siguiente. Ya demostramos en el video anterior que la suma de las constantes c sub i es igual a 0. Se cancela esta parte. El valor esperado de los épsilons es 0. Recuerde que supone que epsilon i es una variable aleatoria con distribución normal con media 0. Este valor esperado es 0. 0 por la constante c sub i es 0. Todo esto se cancela. Me queda nada más esta parte. En el video anterior ya demostramos que esta sumatoria es igual a 1. Entonces me queda finalmente que el valor esperado de beta 1 gorrito, nomás me queda esta parte. 1 por beta 1, pues es beta 1. Y con esto ya llegamos al resultado y es un estimador insesgado de beta 1. Vamos a demostrar que ocurre lo mismo con beta 0 gorrito. Beta sub 0 gorrito es un estimador insesgado de beta sub 0. Quiere decir que se cumple esta igualdad. Vamos a demostrarlo. Bueno, beta sub 0 gorrito es igual a esta fórmula. Ya lo demostramos en el video anterior. Sería el valor esperado de esta expresión. Sería el valor esperado de esta parte menos el valor esperado de esta parte. Pero y barra es la suma de las y entre n. Me quedaría el valor esperado de la suma de las y entre n menos x barra es una constante, aquí queda x barra que multiplica por el valor esperado de beta 1 gorrito. Bien. Pero beta 1 gorrito es un estimador insesgado. El valor esperado de esto es beta 1. Me queda x barra por beta 1. Ahora, aquí 1 sobre n sale de factor común. Queda 1 sobre n por el valor esperado de esta suma. Y y es igual a esta expresión. La suma de esta expresión. Bien. Bueno, primeramente resolvemos la suma. La suma de esta constante n veces, pues es n veces la constante, n veces beta sub 0. Aquí beta 1 sale de constante,
sumatoria de xi queda beta 1 por la sumatoria de xi. Y aquí sumatoria de epsilon sub i, sumatoria de epsilon sub i. ¿Dónde quedaría el valor esperado de esta expresión? Bien, aplicamos el valor esperado. El valor esperado de esta constante es la constante. ¿Sí? Ahora aquí, esta suma, antes de aplicar el valor esperado, esta suma es lo mismo que n veces multiplicando a x barra. Esto lo puedo sustituir por n multiplicando por x barra. Queda el valor esperado de esta constante, pues la constante, n por beta 1 por x barra. Más me queda la sumatoria del valor esperado de epsilon i, pero el valor esperado de epsilon i es 0. Entonces, esto se cancela. Entonces nada más me queda 1 sobre n que multiplica por esta parte, menos lo que ya teníamos acá, beta 1 por x barra. Bien, al multiplicar esto por 1 sobre n, aquí la n se cancela, me queda beta sub 0. Aquí la n se cancela, me queda beta 1 por x barra, que se va a cancelar con este otro término, menos beta 1 por x barra. Entonces finalmente me queda nada más beta sub 0. Y con esto demostramos que efectivamente el valor esperado de beta sub 0 gorrito es beta sub 0. Entonces es un estimador insesgado. Ya tenemos el valor esperado de beta 1 gorrito y beta 0 gorrito, que es igual a su correspondiente parámetro. Son estimadores insesgados. Ahora vamos a ver cómo quedan las varianzas. Empezamos con obtener la fórmula de la varianza de beta 1 gorrito. Vamos a demostrar que la varianza de beta 1 gorrito es igual a esta expresión. Bien, la varianza de beta 1 gorrito, ya demostramos en el video anterior que beta 1 gorrito es esta combinación lineal. Es la varianza de la suma de CI por YI. Bien, pero las YI son también independientes entre sí, observe usted. Porque ya dijimos que y es una función de epsilon i. Y como las epsilon i son independientes, en consecuencia las y también serán variables aleatorias independientes. Entonces la suma de las varianzas. Esta constante sale al cuadrado, pues que es varianza de ci por y. Quedaría la suma de ci cuadrado por la varianza de y. Muy bien. Ahora, ya mencionamos que la varianza de y es sigma cuadrada. Entonces, la varianza de y es sigma cuadrada. Sale de factor común, que hay entonces sigma cuadrada por la sumatoria de ci al cuadrado. Pero la constante ci es esta expresión. Ya lo vimos en el video anterior. La constante c sub i es igual a esto, que hay que elevar al cuadrado. Muy bien. La sxx en el denominador de esta sumatoria es una constante. Primero hay que elevar al cuadrado. Entonces, queda fuera de la sumatoria. Entonces quedaría la sumatoria del numerador al cuadrado entre la sxx al cuadrado. Es lo que tenemos aquí. Pero esta sumatoria, ya lo vimos en el video anterior, esta sumatoria es sxx. Entonces queda sigma cuadrada por sxx entre sxx al cuadrado. Se cancela esta sxx con una sxx del denominador y me queda finalmente que la varianza es sigma cuadrada entre sxx. Y ya tenemos demostrado este resultado. Entonces, vea usted, aquí entre paréntesis, vea usted, ya tenemos que el valor esperado de beta 1 gorrito es beta 1. Y ya hemos demostrado que la varianza de beta 1 gorrito es esta expresión. Ahora, la pregunta es, ¿y qué distribución de probabilidad tendrá beta 1 gorrito? Ah, pues muy fácil. Beta 1 gorrito es una combinación lineal de las y's. Ya vimos que las y son variables aleatorias con distribución normal. Entonces va usted que beta 1 gorrito es una combinación lineal de variables aleatorias con distribución normal. En consecuencia, aquí ya podemos concluir que beta 1 gorrito tendrá una distribución normal, con media igual a beta 1 y con varianza igual a esta expresión. Ya aquí en este resultado ya hemos concluido qué distribución de probabilidad tiene beta 1 gorrito. Ahora vamos con la varianza de beta 0 gorrito, beta sub 0 gorrito. Pero antes de resolver la varianza de beta sub 0 gorrito, necesitamos demostrar este resultado previo. Vamos a ver este resultado previo que será necesario al obtener la varianza de beta sub 0 gorrito. Vamos a demostrar esto. La covarianza de y barra y beta 1 gorrito es 0. La covarianza es 0. Bien. Bien.
Covarianza de Y barra con beta 1 gorrito. Y barra es esta suma de Y entre N. Y beta 1 gorrito es esta fórmula. Entonces la covarianza de esta expresión con esta expresión. Por propiedad de covarianza, las constantes salen. Queda 1 sobre N por la SXX por la covarianza de la suma de las Y con esta otra sumatoria. Pero, ¿de dónde sale esta sumatoria? Bueno, ya demostramos en el video anterior que la SXY es lo mismo que esta sumatoria. Es esta sumatoria. Bien. Ahora, por propiedad de la covarianza de este producto, de este par de sumatorias, es igual, esta es una constante, es igual a la sumatoria de la constante, esta, que multiplica por la covarianza de esta YI con esta otra YI. Esta es una constante. Entonces, por propiedades de covarianza, la covarianza de este par de sumatorias es igual a la sumatoria de esta constante que multiplica por la covarianza de YI con YI. Pero la covarianza es la covarianza de una variable consigo misma, de YI con YI. Entonces, esta covarianza es pues, la varianza de YI. Y la varianza de YI es sigma cuadrada. Entonces, esto es igual a sigma cuadrada. Es una constante que puede salir de factor común. Entonces, me queda que esto es igual a sigma cuadrada sobre la n por SXX, que multiplica por la sumatoria de XY menos X barra. Pero esta sumatoria de los valores de XY con respecto a su promedio, la suma de estas diferencias, pues ya demostramos que esto es igual a 0. Es la suma de las diferencias de ciertos valores con respecto a su promedio. Entonces, esta suma es 0. Entonces, 0 multiplicado por esta constante, todo se hace 0. Y efectivamente tenemos que la covarianza de Y barra con beta 1 gorrito, su covarianza es igual a 0. Bien, con el resultado previo, ahora sí, vamos a resolver la varianza de beta sub 0 gorrito. Vamos a demostrar esta fórmula. Bueno, pues la varianza de beta sub 0 gorrito, aplicamos la fórmula beta sub 0 gorrito, es esta expresión. Entonces, la varianza de Y barra menos beta 1 gorrito por X barra. Bien, la varianza de esta diferencia es igual, ya vimos esto en el curso de teoría de probabilidad, es igual a la varianza del primer término, ¿sí?, más la varianza del segundo término. X barra es una constante que sale al cuadrado por ser varianza, X barra cuadrada por la varianza de beta 1 gorrito, menos esta diferencia, menos dos veces la covarianza de estos dos términos. Menos dos veces que multiplica por esta constante, menos dos veces por X barra, que multiplica por la covarianza de este par de variables aleatorias, de Y barra con beta 1 gorrito. Entonces, esta expresión sería la varianza de beta sub 0 gorrito. Pero ya demostramos en el apoyo anterior que esta covarianza vale 0. Se cancela. Entonces, nada más me queda esta suma. Pero la varianza de Y barra, ya sabemos que la varianza de cualquier promedio es la varianza poblacional entre n, el tamaño de la muestra. Entonces, la varianza de Y barra, pues la varianza de las Y, ya sabemos que es sigma cuadrada. Es la varianza sigma cuadrada entre n. Y ya demostramos que la varianza de beta 1 gorrito es igual a esta expresión, sigma cuadrada sobre la SXX. ¿Sí? Entonces, de aquí sacando el factor común sigma cuadrada, tenemos el resultado. La varianza de beta sub 0 gorrito es sigma cuadrada que multiplica por 1 sobre n más X barra cuadrada sobre la SXX. Bien, y aquí entre paréntesis, con este resultado ya tenemos también plenamente identificada qué distribución va a tener beta sub 0 gorrito. Vea usted. Ya sabemos que su media, su valor esperado es beta sub 0. Y aquí ya tenemos que su varianza es esta expresión. Ahora, ¿qué distribución tendrá beta sub 0 gorrito? Bueno, beta sub 0 gorrito es igual a esto, a esta expresión. Las X y las Y pues, bueno, la Y es una variable aleatoria, ya dijimos, con distribución normal. Entonces, Y barra también tendrá distribución normal, observe usted. Y barra tendrá distribución normal. Las X son constantes. La beta 1 gorrito ya probamos que también tiene distribución normal. Entonces, beta sub 0 gorrito es una combinación, es una función de dos variables con distribución normal. Y barra distribución normal, beta 1 gorrito distribución normal. Entonces, la distribución de beta sub 0 gorrito también será una distribución normal.
Consecuencia, beta sub 0 gorrito es una variable aleatoria con distribución normal, con media beta sub 0 y con varianza esta expresión. Bien, ahora, la prueba de hipótesis para beta 1 en la regresión lineal simple se puede trabajar con el análisis de varianza. Vamos a demostrar aquí cómo podemos trabajar el análisis de varianza para una prueba de hipótesis para beta 1. Bien, vamos a llamarle esta suma la suma de cuadrados totales. Es lo que significa las iniciales. Suma de cuadrados totales. No es más que la variabilidad de todas las y con respecto a su promedio. Es la sumatoria de y menos y barra. Y barra es el promedio de todas las y. Vea usted que esta suma tiene pues, n-1 grados de libertad. Se pierde un grado de libertad al estimar la media de todas las y a través de y barra. Ahí perdemos un grado de libertad al estimar la media de todas las y barra. Entonces, esto tiene n-1 grado de libertad. Bien. Observe que esta suma no es más que el numerador de la varianza muestral de las y. Insisto, esto no es más que el numerador de la varianza muestral de las y. Vamos a llamarle suma de cuadrados totales y tiene n-1 grado de libertad. Pero resulta que esta cantidad la podemos expresar de esta manera. Es lo mismo que esto. Aquí se suma y se resta y gorrito, así que no estamos alterando la expresión original. Es lo mismo que esto. Ahora vamos a desarrollar esta sumatoria. Vamos a aplicar aquí un binomio al cuadrado. El primer término del binomio es esta parte. El segundo término es esta parte. Sería el primer término al cuadrado, más 2 veces el primer término por el segundo, más el segundo término que es esto al cuadrado. Bien. Entonces, esto sería la sumatoria de esta primera parte, más 2 veces la sumatoria de esto, más la sumatoria de esto. Pero resulta que la sumatoria de esta expresión es 0. Aquí tenemos la demostración. Resulta que la sumatoria de este producto es 0. Aquí está. Esta diferencia es el residual. Ya lo definimos en el video anterior. Es el residual i. Entonces, esto queda la sumatoria de residual i por y gorrito menos residual i por y barra. Entonces, me queda entonces que esta es la suma de residual i por y gorrito menos a del factor y barra por la suma del residual i. Pero ya demostramos en el video anterior que la suma de esta expresión es 0 y la suma de los residuales también es 0. Entonces, todo esto se hace 0, en consecuencia este término se cancela. Entonces nada más me queda la suma de la primera parte más la suma de la última parte. Entonces la suma de cuadrados totales es igual a esta expresión. A esta sumatoria se le llama suma de cuadrados del error. Esto que tenemos aquí es el residual i, no es más que la suma del cuadrado de los residuales. Se le llama suma del cuadrado del error. Esto va a tener n-2 grados de libertad. ¿Por qué razón? Porque para calcular y gorrito, necesito primero haber estimado el valor de beta 1 y beta 0. Entonces tenemos que estimar dos parámetros, el de beta 1 y beta sub 0. Al estimar dos parámetros, se pierden ahí 2 grados de libertad. Entonces ahí tenemos esta suma, la suma del cuadrado de los errores, tiene n-2 grados de libertad. Ahora, a este otro término, esta sumatoria, se le llama suma de cuadrados de la regresión. Es lo que significan estas iniciales. Suma del cuadrado de la regresión. ¿Sí? Y esto va a tener un grado de libertad. En este momento es difícil saber la razón. Es más, en este momento es difícil saber cuántos grados de libertad tiene esto. Resulta que tiene un grado de libertad. Más adelante vamos a ver por qué. Va a quedar mucho más claro la razón de que por qué esta suma tiene un grado de libertad. Bien, entonces la suma de cuadrados totales se divide de esta manera. Suma de cuadrados del error más suma de cuadrados de la regresión. Bien. Ahora, la suma de cuadrados de la regresión vamos a demostrar que también se puede expresar de esta manera. Y aquí ya se va a ver claramente por qué tiene un grado de libertad. La suma de cuadrados de la regresión se puede expresar de esta forma. Es beta 1 gorrito al cuadrado por la SXX, o también de esta forma.
beta 1 gorrito por la SXY. En cualquier momento podemos usar cualquiera de estas dos expresiones, la que más convenga, para representar a la suma de cuadrados de la regresión. Vamos a demostrar este resultado. Bien, la sumatoria de suma de cuadrados de regresión es esta sumatoria, y gorrito menos y barra al cuadrado. Bien, pero y gorrito se puede exhibir de esta manera. Ya lo vimos en el video anterior, cuando demostramos que la recta estimada pasa por el punto x barra, y barra. Entonces, y gorrito se puede expresar de esta manera. Bien, ahora, todo esto elevado al cuadrado, la sumatoria de todo esto al cuadrado. Bien, ahora, aquí ve usted que se cancela y barra, menos y barra. Me queda la sumatoria de esta parte nada más al cuadrado. Beta 1 gorrito es una constante, sale. Beta 1 gorrito sale beta 1 gorrito al cuadrado. Beta 1 gorrito al cuadrado. Por la suma de esta diferencia al cuadrado. La suma de x y menos x barra al cuadrado. Pero esta suma, ya vimos el video anterior, es la SXX. Y con esto ya tenemos este resultado. La suma de cuadrados de la regresión es igual a beta 1 gorrito al cuadrado por la SXX. Ahora bien, trabajando esto, llegamos a la siguiente representación. Beta 1 gorrito al cuadrado es beta 1 gorrito multiplicado otra vez por beta 1 gorrito multiplicado por la SXX. Pero beta 1 gorrito ya sabemos que es la SXY entre SXX. Es igual a esta expresión. Entonces, esta SXX se cancela con esta otra. Y me queda que si esto es lo mismo que beta 1 gorrito que multiplica por la SXY, que es este resultado. Entonces, la suma de cuadrados de la regresión está en función de beta 1 gorrito. El valor de la suma de cuadrados de la regresión depende de beta 1 gorrito, porque la SXX y la SXY son constantes que se obtienen con los datos. Beta 1 gorrito es una variable aleatoria. Ya sabemos que es una variable aleatoria con qué distribución, ya lo mencionamos, distribución normal. Entonces, el valor de la suma de cuadrados de la regresión depende de esta cantidad. Depende de esta cantidad, de esta variable. Entonces tiene un grado de libertad, porque depende de este número, un grado de libertad. ¿Sí? Depende de esta variable aleatoria con distribución normal. Entonces tiene un grado de libertad. Eso explica por qué la suma de cuadrados de la regresión tiene un grado de libertad. Porque depende del valor de beta 1 gorrito. Bien. Ahora vamos a resolver los valores esperados. ¿Sí? Vamos a ver cuál es el valor esperado de la suma de cuadrados de la regresión. ¿Sí? Suma de cuadrados de la regresión. Vamos a demostrar que el valor esperado de la suma de cuadrados de la regresión es igual a esta cantidad. Bien, para calcular el valor esperado de la suma de cuadrados de la regresión, nos conviene utilizar esta representación. Es el valor esperado de beta 1 gorrito al cuadrado por la SXX, y la SXX es esta suma. Muy bien. Esta es la SXX, que puede salir del factor común aquí, es una constante. Queda la SXX por el valor esperado de beta 1 gorrito al cuadrado. Pero el valor esperado, ya sabemos, de una variable al cuadrado es la varianza de la variable más el valor esperado de la variable al cuadrado. Entonces, el valor esperado de beta 1 gorrito al cuadrado es igual a esta suma. Pero ya demostramos que la varianza de beta 1 gorrito es igual a esto, sigma cuadrada entre SXX. Ya demostramos que beta 1 gorrito es un estimador insesgado de beta 1. Entonces, el valor esperado de beta 1 gorrito pues, es beta 1 elevado al cuadrado es beta 1 cuadrada. Al multiplicar esto por SXX se cancela esta SX con esta. Y la SXX multiplica este término y ya tenemos el resultado. El valor esperado de la suma del cuadrado de la regresión es igual a la varianza del error más beta 1 gorrito por la SXX. Este resultado es importante para más adelante diseñar una prueba de hipótesis para beta 1. Aquí entre paréntesis ya podemos avanzar lo siguiente. Vea usted que si beta 1 fuera igual a 0, se cancela este término. Si beta 1 es 0, entonces el valor esperado de la suma de cuadrados de la regresión sería precisamente la varianza del error. Pero esto condicionado a que beta 1 sea 0. Esto es importante para después trabajar una prueba de hipótesis para beta 1. Bien,
Ahora resolvemos el valor esperado de la suma de cuadrados totales. Vamos a demostrar que el valor esperado de la suma de cuadrados totales es igual a esta expresión. Bien, la suma de cuadrados totales es esta sumatoria, dijimos, es la variabilidad de todas las yi's con respecto a su promedio, es la suma de y menos y barra al cuadrado. Muy bien. Pero y es esta expresión, es este modelo matemático. ¿Sí? Entonces, la y se sustituye por esta expresión. Ahora, la y barra se puede sustituir por esta expresión, beta sub 0 más beta 1 por x barra más el promedio de las epsilon barra. Rápidamente, ¿por qué se llega a este resultado, que y barra es igual a esto? Bueno, ya sabemos que la y es igual a esta expresión, es esto, es el modelo que estamos manejando. Y barra es la suma de las yi's entre n. Si sumamos las y, estamos sumando esto. La suma de beta sub 0 es beta sub 0 por n. Y aquí sería beta 1 por la suma de las xy, más la suma de las epsilon y. Y si eso se divide entre n por beta sub 0 dividido entre n, pues es beta sub 0. La suma de las xy entre n, pues es x barra. Y la suma de los epsilon y entre n, pues es epsilon barra. Entonces, por eso explica por qué y barra se puede sustituir por esta expresión. Muy bien. Y todo esto al cuadrado. Muy bien. Vea usted que aquí por lo pronto beta sub 0 se cancela. Sacamos beta 1 de factor común, que haría beta 1 por xy menos x barra, ¿sí? Más epsilon y menos epsilon barra. ¿Sí? Me quedaría el valor esperado de esta suma. Todo esto al cuadrado. Muy bien. Ahora, desarrollamos este binomio al cuadrado. ¿Sí? Este primer término al cuadrado, me queda beta 1 cuadrado por esta diferencia al cuadrado y aplico sumatoria. Beta 1 cuadrado por la sumatoria de esta expresión. ¿Sí? En esta parte, el doble producto del primero por el segundo. 2 por beta 1 por esta diferencia, por esta diferencia. La sumatoria de este producto. Bien. Más la sumatoria de esta diferencia al cuadrado. Porque estamos desarrollando el binomio al cuadrado. Esta diferencia al cuadrado. La sumatoria de esta diferencia al cuadrado. Muy bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Esta sumatoria es la sxx. Entonces, este término quedaría beta 1 cuadrada por la sxx. Es una constante, su valor esperado es la constante. ¿Sí? Aquí me quedaría 2 beta 1 es constante, ¿sí? Por el valor esperado de esta suma. Las x son constantes, sería la suma de las x multiplicado por el valor esperado de esta diferencia. Más el valor esperado de esta sumatoria. Muy bien. Ahora, el valor esperado de esta diferencia es el valor esperado de epsilon, que es 0. El valor esperado, ya sabemos que el valor esperado de un promedio es la media poblacional, pero la media poblacional de los epsilon es 0. Entonces, esto es 0, se cancela este término. Nada más quedaría esta parte más este valor esperado. Bien, pero vea usted que aquí, sí, esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Multiplico y divido por n-1. Multiplico por n-1, divido entre n-1. Entonces me quedaría esta suma entre n-1, que sería la varianza muestral de los epsilon. Y el valor esperado de una varianza muestral es la varianza poblacional. Ya sabemos eso. Entonces, el valor esperado de la suma de esto entre n1 sería la varianza poblacional, la varianza de los epsilon, que es sigma cuadrada. Entonces, esto es sigma cuadrada multiplicada por n-1. Sí, multiplicado por n-1. Y ya tenemos el resultado. El valor esperado de la suma de cuadrados totales es igual a esta expresión, a esto que tenemos aquí. Bien. Ahora vamos a obtener el valor esperado de la suma del cuadrado del error. El valor esperado de la suma del cuadrado del error es igual a esto. Bueno, sabemos que la suma del cuadrado del error es igual a esta diferencia, suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados de la regresión. Recuerde que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados del error más la suma de cuadrados de la regresión. Entonces, despejando la suma de cuadrados del error, me da esta diferencia. Entonces, el valor esperado de la suma de cuadrados del error es el valor esperado de esta diferencia. Entonces, es el valor esperado del primer término menos el valor esperado del segundo término. Pero ya demostramos que el valor esperado de la suma de cuadrados totales es esta expresión. Menos, ya demostramos que el valor esperado de la suma de cuadrados de la regresión es esta expresión. ¿Qué resulta de aquí? Pues muy fácil. Este término
se cancela con este, es una diferencia, este término se cancela con este, me queda este término menos sigma cuadrada. ¿Sí? Sacando de factor común sigma cuadrada, me queda n-1 menos este 1, pues me queda n-2 por sigma cuadrada. Entonces, efectivamente, el valor esperado, la suma de cuadrado del error, es igual a n-2 por sigma cuadrada, la varianza de epsilon, del error aleatorio. En consecuencia, vea usted, si el n-2 lo pasamos dividiendo para acá, tendríamos que el valor esperado de la suma de cuadrado de error entre n-2, tendríamos que su valor esperado es exactamente sigma cuadrada, vea usted. Repito, si n-2 pasa dividiendo, entonces el valor esperado de la suma de cuadrado de error entre n-2 sería exactamente sigma cuadrada. A esta expresión, sigma cuadrada del error entre n-2, se le llama la media del cuadrado del error. Es lo que significa estas iniciales, media del cuadrado del error. Entonces la media del cuadrado del error es la suma de cuadrado de los errores entre sus grados de libertad, n-2. Y esto va a ser entonces el estimador insesgado de sigma cuadrada, que vamos a representarlo como la S cuadrada. S cuadrada entonces es el estimador insesgado de sigma cuadrada. De esta manera nosotros podemos estimar el valor de sigma cuadrada mediante la media del cuadrado del error. La media del cuadrado del error. Muy bien. Ahora sí, ya viene la prueba de hipótesis que podemos hacer para beta 1. Ya tenemos aquí un estimador insesgado de sigma cuadrada, que es la media del cuadrado del error, y esto ocurre siempre, esto es independiente del valor de beta 1. Si beta 1 es 0 o no es 0, la media del cuadrado del error es un estimador insesgado de sigma cuadrada, independientemente del valor de beta 1. Pero ya lo comentamos antes en este video. El valor esperado de la suma del cuadrado de regresión es esto. Entonces vea usted que, ya lo comentamos, si beta 1 es igual a 0, condicionado a esto, si beta 1 es igual a 0, la suma del cuadrado del error sea también un estimador de sigma cuadrada, porque su valor esperado es sigma cuadrada precisamente. Entonces, si beta 1 es igual a 0, entonces la suma del cuadrado del error ya dijimos que tiene un grado de libertad. Entonces, si lo dividimos entre sus grados de libertad, lo dividimos entre 1. Entonces, la suma del cuadrado de la regresión es lo mismo que la media del cuadrado de la regresión. Estas iniciales significa media del cuadrado de la regresión. Es lo mismo porque tiene un grado de libertad. Lo dividimos entre 1, pues queda igual. Entonces, si beta 1 es igual a 0, la media del cuadrado del error, perdón, la media del cuadrado de la regresión, también es un estimador insesgado de sigma cuadrada. Entonces tenemos dos estimadores insesgados de sigma cuadrada, siempre y cuando beta 1 sea 0. En consecuencia, entonces, esta expresión, ¿sí?, la media del cuadrado del error de la regresión, media del cuadrado de la regresión entre sigma cuadrada, pues esto va a tener una distribución chi cuadrada con un grado de libertad. Y esta otra expresión, la media del cuadrado del error dividido entre sigma cuadrada, pues también va a tener una distribución chi cuadrada, pero con n menos 2 grados de libertad. El teorema de Cochrane, no lo vamos a ver aquí, no lo vamos a demostrar, pero el teorema de Cochrane demuestra que estas dos cantidades son independientes. Entonces tenemos aquí un cociente de variables aleatorias chi cuadradas independientes. La independencia de estas dos cantidades lo demuestra el teorema de Cochrane, que aquí no lo vamos a ver y lo vamos a demostrar. Es un resultado general, es un resultado general para cualquier ANOVA, y es muy complicado su demostración. Entonces no lo vamos a ver aquí, pero el teorema de Cochrane demuestra que estas dos cantidades son independientes. Entonces aquí nos queda el cociente de dos variables aleatorias independientes chi cuadrada. Como ya lo vimos en el curso de probabilidad, esto tiene una distribución F. Entonces, vea usted cómo con un análisis de varianza podemos hacer una prueba de hipótesis para ver si beta 1 es 0 a través de la distribución F. ¿Sí? Vea usted que si esto es falso, entonces el numerador sería un valor mayor que el denominador, porque sería la varianza más otra cantidad positiva. Entonces, si esto es falso, si beta 1 es diferente de 0, entonces este cociente sería un valor mucho mayor que 1. Se esperaría un valor muy grande si esto no es cierto. Entonces, con un análisis de varianza, podemos hacer una prueba de hipótesis
para ver si beta 1 es igual a 0 o no, a través de una prueba con la distribución F. Bien, volvemos ahora a trabajar con los estimadores de beta 1 y beta sub 0 y vamos a ver qué distribución de probabilidad podemos usar para pruebas de hipótesis y para intervalos de confianza. Bien, ya lo comentamos, beta 1 gorrito tiene distribución normal con media beta 1 y varianza sigma cuadrada en 3xx. Y también, ya lo comentamos, que beta sub 0 gorrito también es una variable aleatoria con distribución normal con media beta sub 0 y varianza igual a esta expresión. En consecuencia, esta expresión, que es la estandarización de beta 1 gorrito, pues va a tener una distribución z normal estándar. Es beta 1 gorrito menos su media beta 1 entre su desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza. Y esto que tenemos acá es la estandarización de beta sub 0 gorrito. Beta sub 0 gorrito menos su media entre su desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Esto también es una z, tiene distribución normal estándar. Entonces, esto tiene distribución normal estándar y esto también tiene una distribución normal estándar. Aquí nos quedamos. Aquí nos quedamos. Ahora, el valor de sigma cuadrada, pues claro, es desconocido para nosotros. Pero si esta sigma cuadrada se sustituye por su estimador, S cuadrada, que ya dijimos que es la media al cuadrado del error, independientemente del valor de beta 1, es la media al cuadrado del error. Si esto se sustituye por S cuadrada, entonces ya lo hemos visto previamente, entonces esta expresión en una variable z, al sustituir la varianza por su estimador, entonces eso ya es una distribución t-student. Los grados de libertad son los grados de libertad que tenga el estimador de la varianza. La media al cuadrado del error tiene n-2 grados de libertad. Entonces, esta expresión, sustituyendo sigma cuadrada por su estimador S cuadrada, la media al cuadrado del error, esto va a ser una variable con distribución t-student con n-2 grados de libertad, los grados de libertad del error. Igualmente aquí, sustituyendo sigma cuadrada por su estimador, que es la media al cuadrado del error, esto también tendrá una distribución t-student con n-2 grados de libertad. Esto explica por qué las pruebas de hipótesis para beta 1 lo hacemos a través de una distribución t-student con n-2 grados de libertad. Y lo mismo también para beta sub 0. Prueba de hipótesis, intervalos de confianza, lo podemos hacer a través de la distribución t-student con n-2 grados de libertad, donde S cuadrada es la media al cuadrado del error. Bien, ya para terminar el video, vamos a mostrar aquí una fórmula alternativa para obtener la suma de cuadrados de los errores. La suma de cuadrados de los errores es igual a esta diferencia, suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados de la regresión. Suma de cuadrados totales es esta sumatoria, que no es más que la SYY. Y la suma de cuadrado de la regresión, ya dijimos que se puede expresar de esta manera. Beta 1 gorrito por la SXY. Muy bien, entonces la suma de cuadrado del error es esto. La SYY menos beta 1 gorrito por la SXY. Entonces, S cuadrada, la media del cuadrado del error, se puede obtener dividiendo esta expresión, que es igual a la suma de cuadrados de los errores, entre n-2. En la práctica, esta es la fórmula usual. Insisto, en la práctica es la fórmula usual que usamos para obtener el valor estimado de sigma cuadrada. Porque la SYY está fácil de obtener. La SYY, vea usted, es esta suma, no es más que el numerador de la varianza muestral de las Y. Entonces simplemente si la varianza muestral de las Y lo multiplicamos por n-1, ya nos da esta suma. Entonces con la varianza muestral de las Y multiplicado por n-1 ya tenemos esta cantidad. Beta 1 gorrito, pues aplicamos la fórmula de métodos mínimos cuadrados que ya vimos para beta 1 gorrito. Y la SXY, pues ya vimos fórmulas para resolver la SXY. Entonces, en la práctica, sobre todo si estos cálculos los hacemos entre paréntesis a mano, esta es la fórmula que se utiliza, es la más práctica para obtener la S cuadrada. Esta fórmula que tenemos aquí. Con esto terminamos el video. Estará al pendiente sus comentarios. Hasta pronto.